¿Qué va primero? ¿La Constitución, la Ley de Educación, el Código del Menor y el Adolescente? ¿Cómo se organiza eso? Claro, totalmente. Nosotros tenemos dos áreas que podrían ser accesibles para esta familia que está atravesando el divorcio. Y la mamá no quiere que el papá vea a los hijos, o el papá no quiere que la mamá vea a los hijos. ¿En qué momento se establece esos derechos de hasta dónde yo puedo llegar con mis hijos en el colegio? Pero la madre no puede imponer que el padre no entre al colegio o no pueda visitar al hijo hasta que no haya realmente una sentencia ejecutoriada del divorcio. El Código del Menor y el Adolescente establece la inimputabilidad de los menores de 11 años. ¿Qué quiere decir esto de inimputabilidad? Y en un carro va un estudiante que tiene 17 años y otro que va con 18 años. Y ambos han bebido. El momento en que los para la policía y los han cogido en flagrancia, porque los dos han bebido, ¿los dos tienen la misma responsabilidad o no? Business es una materia que siendo abogado o no siendo abogada va a servir porque los números se van a ver siempre. Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de Nuevo Mundo. Hoy tenemos la alegría de tener como invitada a Ana Paula Schweizer, exalumna del colegio, abogada y, entiendo, defensora pública. Vamos a entrar en este tema que creo que es como cuando uno va a ver al médico. Nadie le gustaría ir a visitar al médico, pero sabemos que tarde o temprano nos va a tocar visitar uno. Sí. Y de alguna forma, las leyes son lo que permite que todos convivamos juntos, reglas transparentes. Entonces comenzaría en el Ecuador. ¿Cuál es la escala que se usa para decir esta es la ley que manda sobre el resto? ¿Qué va primero? ¿La Constitución, la Ley de Educación, el Código del Menor y el Adolescente? ¿Cómo se organiza eso? Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar luego de 5 años haberme graduado acá en el colegio y hablando después de 5 años dónde estoy ahora. Y hablando sobre cuál es la ley que prevalece según la pirámide de Kelsey, sería la Constitución, va a prevalecer sobre cualquier norma, ley orgánica que exista en el país, siempre. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, entre la Ley de Educación y el Código de la Niñez resulta que hay una ambigüedad o una discordancia, que la ley dice vámonos para la derecha, pero el Código del Menor dice vámonos para la izquierda? ¿Cuál prevalecería en ese caso? Siempre va a prevalecer la que sea en beneficio del menor o de la persona que esté en este momento en este incumplimiento o en esta situación. Siempre va a prevalecer la que sea más beneficiosa para la persona. Dentro de la Defensoría Pública, ¿qué servicios brindan? Bueno, la Defensoría Pública es un organismo autónomo, es un órgano autónomo de la función judicial, en la cual brinda asesoría totalmente gratuita, en la cual está dividida en 7 coordinaciones en la provincia del Guayas, que tiene defensa judicial y tránsito, mediación, psicología, familia, niñez y adolescencia, tiene laboral, tiene defensa penal juvenil y tiene control de detención, que es una de las áreas que yo dirijo, que es el área de flagrancia más conocida. Supongamos que una familia está enfrentando un divorcio. Tristemente es una realidad. En el país probablemente la mitad de las parejas que contraen matrimonio se divorcian. ¿Puede una familia acceder al servicio de la Defensoría Pública para tramitar su divorcio? Claro, totalmente. Nosotros tenemos dos áreas que podrían ser accesibles para esta familia que está atravesando el divorcio. Tenemos el área de mediación, que es totalmente gratuita, en la cual se pueden ahí poner los puntos en los cuales quieren llegar a un acuerdo, siempre y cuando este divorcio sea de mutuo acuerdo, en los cuales las dos partes vayan a estar de acuerdo en todos los puntos establecidos. Pero tenemos otros divorcios que son los divorcios litigiosos, en los cuales las dos partes no están de acuerdo y se van contra un juez de familia, niñez y adolescencia, en el cual también tenemos para brindar la asesoría y el patrocinio 100% gratuito para las familias. Durante este proceso del divorcio, ¿quién tiene la tutela sobre los menores? Es decir, supongamos que hoy llega a un colegio una familia y se están divorciando.
y la mamá no quiere que el papá vea a los hijos o el papá no quiere que la mamá vea a los hijos. ¿En qué momento se establece esos derechos de hasta dónde yo puedo llegar con mis hijos en el colegio? A ver, normalmente cuando hay un proceso de divorcio, siempre los hijos, o en la mayoría de los casos, están con la madre. Pero la madre no puede imponer que el padre no entre al colegio o no pueda visitar al hijo hasta que no haya realmente una sentencia ejecutoriada del divorcio en la cual establezca los días de recogida, los días en los cuales puede visitar al niño, si es que el padre es el que tiene que pagar el colegio. O sea, todo eso debe estar definido en una sentencia ejecutoriada por el juez que estuvo viendo el caso de divorcio, más no puede ser simplemente por decisión de la madre. Eso tiene que ser respaldado por una sentencia. ¿Y qué sucede si en este proceso de mediación algunas se cumplen y hay divorcios que se llevan adelante con mucho éxito, pero hay otros donde a lo mejor el padre quedó responsable de pagar el colegio y finalmente no lo paga? ¿Qué hace la mamá? Nosotros tenemos el acta de mediación, en el cual esta acta de mediación tiene que ir a un juzgado de niñez y adolescencia, en el cual tiene que hacerse conocer al juez que obviamente el padre o la madre, cualquiera de los dos que hayan incumplido en este acto, sea de inmediata ejecución. Eso quiere decir que el juez va a decidir los días en los cuales va a dictaminar que esta persona tiene que cumplir en tanto tiempo, inmediatamente. O sea, no hay cómo pelear el por qué y cómo, simplemente ejecutarse. Un tema que ha dado mucho que hablar en estos tiempos es el Código del Menor y el Adolescente. Okay. El Código del Menor y el Adolescente establece la inimputabilidad de los menores de 11 años. ¿Qué quiere decir esto de inimputabilidad? Que no se lo puede ver porque hay esa diferenciación entre menores de 11 años y de 12 a 17 años, que son los famosos menores infractores, en los cuales tienen un proceso diferente a un adulto a partir de los 18 años que rige por el Código Penal, en el cual ya van a la cárcel. Los de menores infractores no. Pero la inimputabilidad en los menores de 11 años se va más en el que ellos van a tener más medidas como acceso psicológico, medidas de protección, totalmente contrario a que una penalidad como ir a la cárcel o algún centro como el CAI, que es para menores infractores. Es decir, una persona que tiene menos de 11 años no es responsable o no responde por nada. Tiene derechos, pero no tiene obligaciones. El menor tiene derechos, pero también tiene obligaciones. El derecho de uno comienza cuando respeta el derecho del otro también. Entonces, el menor no va a poder ser imputado de ir a una cárcel. Por eso es que se vuelven estas situaciones de narcopolítica en el cual cogen a los menores con metralletas para ir a cobrar vacunas, porque son los más beneficiosos, porque no los van a meter a las cárceles a los niños, pero los comienzan a hacer como una red criminal de estos niños. Pero tampoco podrían meter en la cárcel a un menor de 14 años que trafica droga, o al sí. No, va al CAI. Va a este centro en el cual está como casi como un rehabilitado, que se va a un centro en el cual comienza a tener terapias, procesos, acompañamiento psicológico, pero no va a una cárcel como la penitenciaría que tenemos aquí en Guayas. Y en el caso de estos menores, ellos también tienen acceso obviamente a la Defensoría Pública. Claro, nosotros tenemos la coordinación de menores infractores, en los cuales tienes un acompañamiento de asesoría legal y patrocinio para el proceso que es para menores infractores. Hay jueces especializados solamente en menores infractores que están también en Florida, aquí en Guayaquil. ¿Quién nombra a los defensores públicos? ¿Cómo se organiza este cuerpo colegiado? La Defensoría Pública está por una máxima autoridad que es el Defensor Público General. El Defensor Público General es por un concurso que lanza el Control de Participación Ciudadana y Control Social, el cual va a ser por méritos y oposición, y este Consejo de Participación Ciudadana designa el Defensor Público General. Luego de eso, en teoría, deberían haber concursos siempre constantes para renovar los defensores públicos.
Pero esto no se ha dado hace muchísimos años. El Consejo de la Judicatura no ha hecho concursos de mérito de oposición en los cuales ellos son los que designan los defensores públicos a nivel nacional en las 24 provincias del país. Y hacía esta pregunta porque de alguna forma uno buscaría que ese defensor público tenga una independencia de los otros poderes del Estado, es decir, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo. Siendo el Consejo de Participación Ciudadana el que nombra al defensor público, número uno, a la máximo representante, como que parece que es complicado mantenerse fuera de los otros poderes del Estado, ¿o no? No, porque en teoría el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo también autónomo, el cual elige las máximas autoridades, como elige el fiscal general, como elige el súper de bancos, entre otros, ¿no? Entonces, esto es no es una terna, sino es un concurso, como el del fiscal general, es un concurso del defensor público general, el cual por sus méritos, por todo lo que ha conllevado su trayectoria, ellos concursan y hacen un examen también, en el cual por esto se valida y se designa el defensor general. Es decir, esperaríamos que sean independientes de la parte política, ¿no? Claro. Deseable para que funcionen bien. Sí. Entonces diríamos que la diferencia entre un defensor público y un abogado particular es que el uno cobra y el otro no. El defensor público es totalmente gratuito. Es un servicio que el Estado da para que las personas no queden en indefensión. El día de mañana nosotros obviamente tenemos un país que tenemos bastante pobreza. El día de mañana no puede quedar porque no tuvo los recursos económicos para contratar un abogado particular, no haya podido seguir su proceso, que muchas veces son incriminados por justamente esto de criminalizar la pobreza y no tienen acceso a la justicia. Es por ello que viene la Defensoría Pública y les otorga todas las herramientas posibles para que tengan asesoría y patrocinio totalmente gratuito. ¿Por qué es tan importante la flagrancia y qué significa en el proceso penal? Bueno, la flagrancia es el primer paso en el proceso penal, en el cual es justamente cuando lo cogen en el acto. O sea, usted va conduciendo con un poco de alcohol en la sangre, hacen unas batidas, como aquí en Vía San Borondón siempre hacen, les ponen el monitor para ver si realmente tiene alcohol en la sangre y luego lo llevan a la unidad judicial penal correspondiente. Ahí se ve que es un delito en flagrante, porque lo cogen en el acto, en ese momento. Entonces ahí el juez de flagrancia va a determinar si realmente esta aprehensión fue legalmente y en debida forma para que siga un proceso penal. Okay. Supongamos que estamos en el fin del año lectivo, los estudiantes de tercero bachillerato comienzan a tener sus festejos y en un carro va un estudiante que tiene 17 años y otro que va con 18 años y ambos han bebido. El momento en que los para la policía y los han cogido en flagrancia porque los dos han bebido, los dos ¿tienen la misma responsabilidad o no? No, la responsabilidad va al conductor. Porque así sea el de 17 años. Es que el conductor creería que era el de 18 años que estaba manejando. Pero supongamos que está manejando el de 17 y el de 18 va al lado. Ahí sería por menores infractores. Pero igual es un delito flagrante. Ya no se lo considera de que podría ir a la cárcel, pero tendría otras medidas. Pero y no se pensaría que el de 18, por ser mayor de edad, ha permitido a un menor de edad que beba y que esté conduciendo el carro. No, es el conductor. A quien se le va a imputar la pena es al conductor. Ok. ¿Cuál es el rol de la coordinación que tú diriges? Bueno, la coordinación como tal es que asigna a los defensores públicos en turnos rotativos 24/7. Mis defensores públicos están 24/7 para poder asistir a cualquier defensa que venga en el momento que sea. No puede faltar un defensor público en ningún turno porque el día de mañana hacen
batidas o hacen estos allanamientos con 20 detenidos, los cuales no todos pueden tener un abogado particular, y yo tengo que tener un defensor público en el turno para poder suplir las necesidades de cuando no tengan un abogado particular. Entonces, mi rol prácticamente es coordinar que los defensores públicos siempre estén en los turnos, y si por A o B motivo hay un allanamiento en el cual necesitan por delincuencia organizada otro defensor público, yo también asegurar que todas las personas que están ahí tengan su defensa legal, técnica y 100% gratuita. Supongamos que en el caso que hablábamos, hay 2 alumnos que salen de un festejo y los agarran a los 2 bebidos. ¿Pueden ese rato ellos llamar a un defensor público? No llaman, porque se van, en el momento que los detengan, ya va a haber un defensor público para asistirlos cuando estén detenidos en el lugar. Siempre se van a hacer su entrevista con el detenido. ¿Y cómo llega? ¿La policía tiene que llamarlos inmediatamente? No, la policía va a llegar y llevarlos al lugar donde tienen que detenerlos, como que el llamado transitorio. En el transitorio van a estar ahí y obviamente ellos van a decir, no tengo abogado particular, y el transitorio, los policías nos notifican que hay estos 2 detenidos que necesitan un defensor público. Entonces los defensores públicos van para allá, se entrevistan, les dicen cuál es la etapa en el proceso que están, cuáles son los beneficios de que dé su versión, de que no dé su versión, de que se otorgue al silencio, entre otras. Ellos le van a dar la asesoría y en la audiencia de juicio pues le van a patrocinar. Regresando un poco a tus épocas de colegio, ¿cuál dirías que es la materia que más te ha servido en tu carrera profesional? Si tuvieras que escoger de las 10, 11 materias que tenías en tercero bachillerato, de las, no sé, 15 o 20 que tuviste en el programa diploma, ¿cuál dirías que es la materia que más te sirvió para hacer tu carrera profesional? Bueno, yo creo que business. Business es una materia que siendo abogado, no siendo abogada, va a servir porque los números se van a ver siempre. Hasta para la casa. Qué interesante que una abogada habla de lo importante que es entender de números y de matemáticas, totalmente, aunque estés en el área legal. Sí. ¿Qué le dirías a la Ana Paula que está aquí en el colegio si pudieras viajar en el tiempo y tener no sé, un café? Bueno, no café porque no podías tomar café en ese entonces, digamos que un jugo con Ana Paula cuando tiene 15, 16 años. ¿Qué le dirías a Ana Paula? Que siga soñando por lo que quiere y que va a cumplir todo lo que ella se proponga. Eso es lo que yo le diría. Que siga con los sueños y con las líneas para ser la líder que ella quiere llegar a ser algún momento de su vida. Muchísimas gracias, Ana Paula. Qué lindo tenerte aquí de regreso. Ya sabes que esta siempre es tu casa. Gracias, Rodolfo, por la invitación.